Mira, yo nazco en el estado de Morelos y a los 6, 7 años me llevan a vivir al sur de Veracruz. Usted me dijo que yo iba a ser nada más oyente, entonces no voy a ir. Me dice, no, yo tengo tu certificado, pero vámonos. Y me toca ir. Bueno, regresar a Jalapa ya como alumno destacado, conocer el Museo de Antropología, conocí cómo se hacía la arqueología y dije, esto es lo que quiero estudiar. Entonces por eso voy a conocer al presidente de la República, que en ese momento era José López Portillo, y para seguir estudiando me iba a trabajar a la Cangrejera en el municipio. A mí me tocan maestros que son muy buenos y que me enseñan a investigar, me enseñan a trabajar, me obligan a ir más allá. Por ejemplo, el maestro Ponciano Ortiz. En términos arqueológicos es mi padre, de él aprendo muchísimo y él me enseña que la arqueología se hace en campo. Tengo otros maestros extraordinarios, Ricardo Pérez Monfort, Daniel Nagmac, por ejemplo, o don Luis Garza Alejandro, José del Val, José Iturriaga, por ejemplo. Tengo la suerte de estar al lado de personajes destacados. La maestra Luz María Martínez Montiel, María Elisa Velázquez, pues métete a estudiar la maestría y el doctorado en historia. Pues tenía que irme desde Acayucan todos los fines de semana hasta Cuernavaca. ¿Qué tal, amigos de Palabra de Veracruzano? Los saluda José Luis Ortega Vidal. Esto es la segunda parte de esta importante, por los temas que se están abordando, por el personaje al que estamos entrevistando y por el contexto en el que esto está ocurriendo. Me refiero a la próxima entrega del reconocimiento del premio de la medalla Gonzalo Aguirre Beltrán, nuestro amigo, el doctor en historia Alfredo Delgado Calderón. Pero nos acompaña también este día un destacado amigo, destacado intelectual del sur de Veracruz, el doctor Napoleón Santos Aguilera. Él ha sido director, también subdirector del Instituto Tecnológico Superior de Acayucan y es un especialista en el ramo de la filosofía. Un saludo, mi querido Napoleón. Muy amable, aquí estamos. Alfredo, volvemos con la charla. Ahora sí, yo quiero preguntarte sobre el tema específicamente de Gonzalo Aguirre Beltrán. ¿Quién es Gonzalo Aguirre Beltrán para Alfredo Delgado? ¿Cuál ha sido tu trabajo de investigación en base a los afrodescendientes que él plantea en un momento importante en la academia, en la intelectualidad, en la historia del país? ¿Y qué nos puedes contar sobre este premio? ¿Quién lo otorga? Son 3 preguntas. Sí, mira, sobre Gonzalo Aguirre Beltrán, es un antropólogo, un investigador muy destacado que de profesión es médico, pero como médico se topa con documentos cuando hacía su servicio social en Huatusco. Documentos muy antiguos que le llaman la atención y de eso escribe un libro que se llama El Señorío de Cuautosco, que sobre un pasaje inédito de las luchas del viejo señorío de Cuautosco por las tierras después de la conquista. Y se da cuenta de que hay muchos elementos, muchas historias que no llegan al gran público, porque parece que la historia nacional ya está escrita. Ese libro causa impacto en varios antropólogos y lo llaman y le dan la oportunidad de ir a estudiar a Estados Unidos ya antropología. Y conoce a Herscoe y conoce a grandes de las vacas sagradas de la antropología norteamericana. Y regresa con la inquietud de estudiar varios temas que en México no se habían estudiado. Uno de ellos fundamentalmente es la presencia afro en México. Y se mete al Archivo General de la Nación, al archivos municipales y notariales y saca un libro que ha sido fundamental, que es Los Negros de México, la presencia negra en México. Y se va con otros temas. Estudia, por ejemplo, medicina tradicional, escribe un libro que se llama Medicina y Magia, escribe otro que se llama Regiones de Refugio, Obra Polémica, Antropología Médica, e incluso va más allá, porque funda instituciones. Él es
muy importante, ya sea como funcionario o como fundador del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, CIESAS, en el Instituto Nacional Indigenista, en el Instituto Indigenista Interamericano, incluso era rector de la Universidad Veracruzana hacia 1956. Entonces, además de ser funcionario, es investigador. Siendo funcionario, él sigue escribiendo, sigue investigando, y entonces aborda diversidad de temas, la educación indígena, por ejemplo, las lenguas vernáculas, de manera que es referente obligado para la antropología y la historia del país. Recibe innumerables premios a nivel nacional e internacional, incluso es diputado, y él radica en sus últimos años en Jalapa, ya como director del CIESAS Golfo. Es en ese momento que yo lo conozco, siendo yo estudiante, siendo yo consejero alumno. Hacemos un movimiento porque teníamos en Humanidades una biblioteca que no se había actualizado durante muchos años. Incluso las obras fundamentales de Aguirre Beltrán no estaban. Entonces el secretario académico nos dice, no, pues eso no es problema, a ver, pásenos la lista, vemos qué libros les están solicitando los maestros y les sortimos la biblioteca, y de Aguirre Beltrán ni se preocupen. Le habló en ese momento, a ver, doctor, mire, aquí tengo unos alumnos de antropología, quieren conocer sus obras. Y dice, no, pues que se vengan ahorita, aquí los recibo. Llegamos con don Gonzalo y nos dio 2 cajas de libros, de sus libros, para incorporarlos a la biblioteca, y estuvo platicando ahí con nosotros como 2 horas. Y entonces yo ya lo había leído y era un investigador al que admiraba, pero me impresionó su sencillez. Entonces dije, wow, yo quiero ser así. Un hombre sabio y muy sencillo. Y después, mi primer trabajo fue en Tlacotalpan, en el rescate del Archivo Histórico de Tlacotalpan, y escribo un artículo sobre la República de Indios de Tlacotalpan. Y se lo llevé a don Gonzalo, con mucho miedo porque él era de Tlacotalpan, él nació en Tlacotalpan, y escribía justamente sobre el tema. Entonces lo muestro, lo revisa y dice, wow, oye, qué bien, esto no lo conocía, me lo regala, sí, doctor, se lo dejo. Y por ahí lo cita en un libro que se llama Biografías de una olla, que es un relato, una historia regional sobre el Papaloapan. Entonces, y bueno, ya mencionaba que lo conocí también en un homenaje que se le hizo en el Museo de Antropología. Ahí empiezo a estudiar sobre el afromestizaje. Y es un tema que dejé un poco de lado hasta que, trabajando en culturas populares, José del Val implementa los programas nacionales, y uno de ellos fue el programa nacional Nuestra Tercera Raíz. La primera impresión, porque eso era lo que todos decíamos, en Acayucan, en toda la región, no, aquí no hubo negros. Y decían, pues, ¿qué voy a escribir de negros? ¿Qué vamos a investigar? Incluso un etnomusicólogo destacado como Tomás Stanford, cuando le preguntaron, oiga, ¿y la influencia africana en el son jarocho? Y él decía, bueno, dicen que hay, pero yo no la encuentro ni musicalmente ni históricamente. O sea, dicen que el jarocho tiene influencia negra, pero pues yo no la veo. Pero si dicen que sí, pues así le dejamos. Entonces yo me quedaba con esa idea. Y dije, bueno, vamos a ver. Yo había estado ya escribiendo sobre la rebelión indígena de Acayucan en 1787. Y de pronto dije, bueno, pero sí dicen, en los documentos mencionan que los milicianos eran mulatos. Y bueno, y empiezo a buscar documentos y empiezo a encontrar. Y digo, a ver, ¿qué pasó aquí? Entonces empiezo a encontrar negros y mulatos en Acayucan, en las haciendas ganaderas, en los Tuxtlas, en Cosamaloapan, y me llama la atención porque siempre, cuando hablamos de negros coloniales, pensamos automáticamente en esclavos.
pero en Nacayuca no eran esclavos. Entonces, ¿sabe qué pasó? Me pongo a escribir sobre eso, empiezo a hacer una historia más amplia de los negros y mulatos en el Sotavento. Y he hecho varias publicaciones sobre eso, pero todavía teníamos la concepción de que, bueno, por lo menos los trabajadores de las haciendas sí eran esclavos. Y de hecho se estaba empezando todavía ese programa, que nuestra tercera raíz, que tenía que ver con un programa internacional de la UNESCO, que era la ruta del esclavo. Entonces, se quería ver esclavos donde quiera. Pero conforme vamos avanzando y profundizando en las investigaciones, nos damos cuenta que no, que depende de la época y que además las situaciones fueron muy, muy diversas. No todos los negros fueron esclavos, no todos los españoles se casaban con negras, también hubo españolas que se casaron con mulatos o con negros libres, pero que tenían dinero, por ejemplo. Entonces fue una situación muy compleja que empezamos a trabajar con la doctora Luz María Martínez Montiel a nivel nacional desde Culturas Populares. Empezamos a participar en los encuentros nacionales de afrodescendientes y incorporamos ahí a un queridísimo amigo, a Rubén Leito Novando, antropólogo afrodescendiente de Tamiagua, que estaba estudiando, por ejemplo, los culebreros y andaba hecho bolas porque decía, como buen antropólogo, trataba de encasillar en un solo proceso los distintos datos que tenía sobre los culebreros y no encajaban. Decía, no entiendo qué pasó aquí. Y cuando le dije, a ver, vamos a ver, junta todos tus informantes indígenas por un lado y los no indígenas por otro. Y de pronto encontramos como que dos complejos. Y a ver, ¿de dónde son tus informantes no indígenas? Y bueno, resulta que eran de haciendas que tenían vaqueros negros y mulatos. Y entonces encontramos un complejo de culebreros de origen bantú. Y me meto al Archivo General de la Nación y encuentro culebreros con 200 años atrás. Y cuando llego a Culturas Populares a nivel nacional, editamos un libro que se llama Los Culebreros, Medicina Tradicional Viva, que tuvo mucho impacto, porque es otra visión también de los negros. Y bueno, también editamos otro, Pillaya, Sopilote Cabeza de Rey, que es una biografía de su abuelo en Tamiagua y que es una etnografía sobre las costumbres de Tamiagua. Entonces empezamos con a profundizar sobre estos temas. Se incorpora otro queridísimo amigo, el doctor Álvaro Alcántara López, que también estudia las haciendas ganaderas y que obtiene, por ejemplo, el Premio Nacional INA con una de sus tesis, me parece que la de doctorado. Entonces es muy interesante cómo se va conformando de pronto una identidad en torno al son jarocho, con una identidad afro. Cuando se empieza a promover el son jarocho, era como algo lejano. Pero cuando Antonio García de León publica por ahí de 92 dos artículos fundamentales en la jornada semanal, que eran La Isla de los Tres Mundos y el Caribe afroandaluz, como que señala por ahí algunos caminos que tanto Álvaro como yo seguimos, y ese discurso ha ido permeando en todo el movimiento jaranero, a grado tal de que ahora muchos buscan ante todo un abuelo o un ascendiente negro por ahí. Entonces, pues parece que al contrario de otras regiones, ser
de descendencia negra es un orgullo y es parte de la identidad, por lo menos en todo este movimiento jaranero. Con orgullo, desde nuestra tierra negra, los soneros de Chacalapa les presentamos estos sones jarochos para el deleite de todos ustedes. Y actualmente estuve investigando sobre yanga, porque es un tema muy interesante, pero siempre se quedan con el acto heroico de Yanga, enfrentándose a los españoles y fundando el pueblo de San Lorenzo Cerral. Pero ¿qué pasa después con San Lorenzo Cerral? Sube al cielo el cascabel con la mudanza en el hueso, pirotécnico embeleso al son de mi propiedad. Un canto de libertad cantaré solo por eso. Con la doctora María Elisa Velázquez, en la dirección de Antropología Social, de Estudios de Antropología Social de Lina, empezamos a colaborar tanto Álvaro como un servidor y hemos estado profundizando sobre esto y de hecho nos apoyaron, en mi caso, para escribir un libro sobre yanga que ya se presenta próximamente también. Entonces es un tema junto con la revolución, junto con la gastronomía, junto con las artesanías, con la historia de la música popular, en los que yo me he ido especializando. Doctor Napoleón, su participación es muy importante. Adelante. Muchas gracias. Pues estamos en amena charla con José Luis Ortega Vidal, el doctor Alfredo. Doctor, yo quiero preguntarle algo que me llama la atención, sobre todo por el lado de su formación. Sin duda, discípulo de grandes maestros, que podemos decir de la vieja guardia. ¿Esto se enmarca en una tradición, la norteamericana o la europea? ¿Qué puede decirnos de eso? Porque veo la riqueza en su pensamiento y la diversidad de temas que maneja. Esto no es gratuito, por supuesto, ¿no? Es por la formación con los maestros de la vieja guardia, ¿no? ¿Qué puede decirnos? ¿Qué puede abundarnos más? Sí, bueno, tiene razón. Mira, me toca un momento interesante, importante, y sí me toca formarme con varios de los maestros que ya mencioné, Gonzalo Aguirre Beltrán, Guillermo Bonfil, que con ellos no estudio, pero trabajo muy de cerca, los conozco, convivimos, pero con quienes sí me forman, por ejemplo, es el maestro Francisco Beberido, conozco a José Luis Melgarejo Vivanco, a Alfonso Medellín Senil, al maestro Ponciano Ortiz Ceballos, a Ramón Arellanos Melgarejo, a Estanislao Barrera, por ejemplo, también, en fin, a tantos maestros, Roberto Williams, que no tienen una sola especialidad, que son universales, que tocan distintos temas, que hay sí un enfoque antropológico, pero también histórico, pero también hay arqueólogos que hacen historia, en fin, es muy rica, una manera de ver la investigación de manera integral. Entonces, yo no me puedo encasillar en un solo tema. Por ejemplo, el maestro Roberto Williams, cuando a él le decían, mira que en tal lugar hay una pieza así y así, y siempre es muy difícil llegar. No, pero es que, a ver, sí, es que está como a 3-4 horas. Ah, pero lo podemos caminar, ¿por qué no vamos ahorita? O sea, él no estaba pensando que, algún día voy a ir, no, vamos de una vez en caliente. O que miren, en tal lado comen gusanos, porque sí, es temporada ahorita, bueno, sí, hay que ir a ver a doña fulana, que, vamos, órale, ya, de una vez. Entonces, eso yo lo aprendí porque yo conviví con ellos, maestro Álvaro Brizuela, por ejemplo, la maestra Gladys Casimir, es una generación de maestros que nos enseñan a trabajar en campo y a trabajar en laboratorio. Y como funcionario e investigador, pues igual me tocan
estar al lado de grandes personajes, María Elisa Velázquez, Luz María Martínez Montiel, Antonio García de León, Ricardo Pérez Monfort, en algún momento me dio clases Marcos Moctezuma, la doctora Eliana Albala, bueno, son grandes personalidades que han contribuido, y además con muchos artistas. También ha estado muy de cerca, bueno, uno de nuestros amigos, Honorio Robledo, que no solamente es artista, bueno, más bien es un artista muy completo, es pintor, es cuentista, es decimero. Entonces, igual que él, pues no nos podemos encasillar en una sola temática, en un solo campo. Entonces, y además, con una ventaja, cuando llegamos al sur de Veracruz, era como que una región a la que nadie veía. Y cuando me dicen, pues hay que investigar sobre negros, bueno, vamos. Y es una beta muy importante. Cuando nos dicen, oye, hay que hacer recetarios prehispánicos o, bueno, recetarios indígenas, vamos a ver a otro de nuestros grandes maestros, Fernando Bustamante, que tenía un recetario por ahí chiquito que había publicado. Oiga, don Fernando, ¿cómo hacemos? No, pues mira, así y así, métete a las cocinas, tú no nada más llegues, métete con las señoras y que te valga madre lo que te digan. ¿Por qué? Porque se tiene la idea de que las cocinas para las mujeres, y el hombre que se mete a la cocina es homosexual. Dice, no, tú estás investigando. Entonces me toca hacer eso. O sea, un recetario para el sur que nadie había trabajado. ¿Sí? Y lo mismo cuando Hipólito Rodríguez me dice, bueno, sí te damos una beca para estudiar la maestría, pero haz tu tesis sobre revolución. Y yo así, como, es un tema que no manejo. Pues ahí aprendes. Entonces, y eso, de hecho, eso me decía mi maestro Ricardo Pérez Monfort, cuando alguien decía, es que tengo los documentos, pero me cuesta muy caro mandar a paleografiarlos. Dice, ¿y por qué no aprendes? Pues aprende a hacer paleografía. Es que quiero hacer un video, pero me cobran muy caro. Pues aprende a hacerlo. Haz tú los videos y tú mismo edítalos. Pues sí, es cierto. Y cuando decíamos, bueno, en el sur de Veracruz hace falta estudiar esto y esto, falta un estudio sobre el corrido, por ejemplo. Y me decía alguno de mis maestros, ¿y por qué no lo haces tú? Es que no soy especialista. Pues ahí aprendes. Entonces, por eso nos vamos formando. Con todas estas, con todas las deficiencias y con todas las... Porque es por un lado que vamos descubriendo, siendo pioneros, pero por otro lado, por ejemplo, también en cierto sentido nos vamos quedando fuera de las nuevas tecnologías, de las redes sociales, de todo, pero estamos produciendo información que en otros campos es muy difícil que se pueda dar. Muchas gracias, doctor Alfredo Delgado Calderón. Ha sido un honor estar con usted y muchas felicidades por este premio. Que vengan más. Gracias. Mi querido doctor Napoleón, muchas gracias por esta participación. Gracias a ti por la invitación y sin duda estamos ante un maestro que domina el pensamiento sistémico y eso es importante para el conocimiento y para que las nuevas generaciones se formen con mucho rigor. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias y felicidades por el merecido premio. Gracias.